Hola a todos, hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo capítulo que tenemos de esta emisión en directo de nuestro canal La Palabra de Dios dice. Estamos continuando con nuestro estudio del libro profético de Apocalipsis y vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es el capítulo 2 que hemos estado ya. Estamos estudiando la semana pasada, nos quedamos en la iglesia de Esmirna y vamos a continuar el desarrollo, ¿ok? Pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración y así yo te invito a que también tú lo hagas cuando me escuches. Querido Dios, te agradecemos por este día. A aquellas personas que nos ven en directo, en diferido, Señor, que tú las toques, que tú obres en sus corazones y en nosotros también para poder hablar y ellos para escuchar. Danos, Señor, de tu Santo Espíritu, te lo rogamos por Jesús. Amén. Bueno, mis estimados amigos, hoy en este día vamos a continuar con el capítulo, vamos a ponernos aquí. Como siempre les he dicho, mi nombre es Santiago Huaca, yo soy instructor bíblico, ¿sí? Tenemos clases cortitas para poder compartir contigo la palabra de Dios. Vamos a poner aquí nuestro puntero para que nos dé el indicador. Habíamos visto la semana pasada, nos habíamos adentrado, habíamos acabado la primera parte del capítulo 2, que es la iglesia de Efeso. Ahora entramos en la siguiente parte, que es la iglesia de Esmirna. Sí, habíamos visto, por ejemplo, el versículo 2:9 acerca de yo conozco tus obras, la tribulación, ese era uno de los detalles que este versículo nos resaltaba. Pero vamos a ver qué más nos dice este versículo porque tiene mucha información. Hemos visto la tribulación. La semana pasada ya hemos visto el yo conozco, que si esto te invito a que lo puedas mirar en la batería de videos, en la lista de reproducción están todos los capítulos, o si tú miras la reproducción, pues ahí lo orden. Mira la anterior. Vale, habíamos visto esta parte, el tema de que la tribulación trae paciencia, ¿sí? Porque la época de Esmirna fue una época de tribulación para esta gente, para la gente que vivió en Esmirna, ¿sí? Y si es nuestro caso, si lo aplicamos de forma personal, la tribulación nos puede traer también paciencia. Claro, cuando la tribulación viene por causa del evangelio y no porque nosotros nos hemos metido en problemas nosotros mismos, que es muy distinto. Sí, porque cuando nos metemos en problemas nosotros mismos, lo que trae es desesperación. Pero gracias a esas dificultades podemos alzar nuestros ojos al cielo y pedir el socorro de Dios. Así que Él está siempre presto a escucharte y ayudarte. Eso es lo que nos amonta, porque aquí en este caso la tribulación es porque la iglesia está trabajando, porque estaba siendo misionera y entonces el imperio se levantó contra ella, la persecución. Hoy, salvo en contados lugares, vivimos casi en un tiempo de paz. Y eso nos ha llevado a bajar las normas en las iglesias, a ser muy lais, a no leer la Biblia y a depender mucho de los líderes religiosos, con lo cual es peligroso. Lo más seguro es que las personas hagan su propio criterio a través de la lectura personal de la Biblia. Y dado que el Espíritu Santo es el mismo, al final, un momento, todos se juntarán porque si hay un espíritu, hay un mismo sentido. Entonces, por eso es importante el estudio personal, el que yo te insto. Mira mi canal que dice ahí en los vídeos cómo estudiar tu Biblia tú mismo, para que tengas un poco de orden, tengas un poco de directrices y te enteres cómo hacemos nuestras cosas. Bueno, en el libro de Mateo 24, porque aquí dijo que había tribulación, lo que nos dijo el versículo, por ejemplo, el 2:8, no, el 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación, dice el versículo 2:9, ahí estamos partiendo, estamos en el 2:9. Vale, recordemos las palabras que dijo Jesús para este tiempo. Entonces dijo, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, esto que está sucediendo es algo que ya Jesús les advirtió, que el evangelio, cuando es predicado, choca contra el sistema, contra la cultura, y eso trae tribulación porque la gente no quiere escuchar, entonces persigue a la verdad. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué dice tribulación momentánea? Sí, porque al final no siempre
prevalece la tribulación, porque al final nuestra vida es corta y al final tiene un peso eterno de gloria, porque al final todos aquellos que han muerto, sí, los mártires de la fe, al final tienen su premio. Y más adelante nos va a decir Apocalipsis que Dios le dice, espérese, ¿sí? Lo dice de forma simbólica, lo dice, espérese porque ya tienen seguras sus vestiduras blancas. Entonces vemos que la tribulación trajo en esa sociedad que un peso eterno de gloria, es lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces eso es algo que ya en esta época ya se vaticinaba. Entonces, para aquellos que en algunos lugares del mundo, que a lo mejor si tú me ves en tu lugar te están persiguiendo, no te preocupes porque al final hay un premio de eso, ¿sí? Porque el defender la verdad y darle la cara a las cosas de Dios, al final hay una recompensa. Ahora, el versículo también añadía, el versículo 2:9 dice, y tu pobreza decía, ¿sí? Y la pobreza puede venir por varias causas. Vamos a ver por cuál. Proverbios 6, 10, 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, cuando dice, y vendrá tu pobreza, no hay que tenemos que distinguir a qué se refiere esa pobreza. ¿La pobreza viene porque son unos perezosos? No. Entonces, vamos a ver que hay dos clases de pobreza. La pobreza que viene por aquella persona que no hace nada. Dice que viene como un hombre armado, es decir, te desbarata. ¿Por qué? Porque no has hecho nada, estás dormitado, dice. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Lo que es mejor dar que recibir, dice Jesús. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viven en la pobreza, el tacaño. Entonces, aquí nos hace ver por qué puede uno llegar a ser pobre. Pero vamos a ver que no se refiere el contexto a esto, pero te lo quería sacar para que tú veas la diferencia de los dos tipos de pobreza. La pobreza que viene por la vagancia, por la tacañez. Vamos a ver otra pobreza también que viene. Proverbios 21:5. Los pensamientos de diligentes ciertamente tienden a la abundancia, ¿sí? Mas todo el que se apresura alocadamente va desierto a la pobreza. Y esto tiene que ver con lo que surge ahora, ¿no? Esas inversiones que queremos que sean ya, que produzca ya, que todo sea ya, que todo sea fácil, sencillo, sin esfuerzo. Entonces, esas cosas alocadamente también traen pobreza. Por eso dice los pensamientos del diligente, el que sigue los mandamientos de Dios, el que piensa correctamente, el pie dirección al Dios de los cielos, el que aporta su diezmo a su iglesia, porque con eso no estás pagando a nadie. Cuando tú das el diezmo, la bendición es para ti. Y cuando das tu ofrenda de corazón y tu diezmo de corazón, el beneficio es para ti, porque es mejor dar que recibir, dice la Escritura. Entonces, todos aquellos que hablan en contra de poder dar, no saben la bendición que se pierden. Se están perdiendo la bendición de no dar, ¿sí? Es verdad que en muchos lugares hay caras duras, pero por eso Dios te da discernimiento. Si tú ves que en un lugar son caraduras, hay otros siervos que son honestos, que a veces tienen que vivir con lo justo, porque el obrero tiene su salario. Entonces, no pienses que estás manteniendo al pastor, estás manteniendo la causa del evangelio, que eso es lo más importante. Vemos también entonces ahora vamos a ver el contrapeso. Ya vemos que podemos ser pobres por la vagancia, podemos ser pobres por ser tacaños o por invertir alocadamente. Es decir, no pensar en las cosas de la tierra, no pensar en las cosas del cielo, perdón, y sí en las de la tierra. Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos las cosas. Dice Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nos añade, por gracia sois salvos. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Y dice, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Exactamente. Entonces, aquí vemos una riqueza muy distinta. ¿Sí? La otra es una riqueza terrenal. Aquí nos hablan de una riqueza celestial. Cuando tú recibes la verdad del Evangelio, la compartes, Dios te hace partícipe en los lugares celestiales.
Es decir, te conviertes en rico, pero ahora tú eres rico, ¿sí? Por eso dice el versículo, y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el versículo. Te lo repito. Esmirna, la iglesia de Esmirna, el libro de Apocalipsis 2:9 dice: "Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico", dice. ¿Y en qué sentido eran pobres entonces? Eran pobres en las cosas materiales, ¿sí? Porque la persecución los tenían que escapar, tenían que correr, entonces, ¿cómo podían tener cosas? Pero eran ellos también, pero a pesar de eso, esa tribulación que traía peso eterno de gloria, dice, eso les daba a ellos riqueza, porque les tenía asegurado un lugar en el reino de los cielos. Vamos a avanzar. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, claro, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, esa es la bendición. Por eso dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero es rico. ¿Y por qué? O sea, la pobreza porque te están persiguiendo, pero tienes una riqueza en el cielo, porque Dios, dejando su trono, vino a estar con nosotros y se hizo pobre. Y esa pobreza te convierte a ti en rico, porque Dios es el lugar donde Él tiene lo que ojo no vio, ni ojo no vio, ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para ti. Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Ven? Entonces, no pienses, hermano querido mío, que si tú estás en el Evangelio, eres pobre. No. A pesar de tus necesidades, tú eres rico porque tienes un premio. Y cuando tú vas organizando tu vida, transformando tu corazón, apegándote a la Escritura, Dios permite que te puedas levantar y no tener apego a las cosas materiales. Y sí, ayudar a la causa del Evangelio. Mira qué interesante. Ahora, la siguiente parte de este versículo que dice, ya nos dice, yo conozco tus obras, es decir, su trabajo misionero. Yo conozco la tribulación que estás pasando porque te están persiguiendo. Yo conozco tu pobreza porque obviamente no puedes tener nada, porque aparte el gobierno les expropiaba, igual lo que hizo, les quitaban las cosas, pero eran ricos, dice. Dice, y la blasfemia, dice, también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. Vale. En este tiempo surgió la blasfemia, ¿sí? ¿Y cómo? ¿A qué se debe? Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos si no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a ver, ¿qué es blasfemia? Dice, y la blasfemia, dice. Mateo 26, 63, 65. Vamos a ver qué pasaba en este tiempo. A Jesús callaba, dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64. Les dijo, tú lo has dicho, contestó Cristo, ¿no? Y dijo, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos los de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Vale, aquí nos dice que Dios conocía la blasfemia de un grupo de personas que estaban en este tiempo. Sí. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y vale, ¿y por qué eran judíos y no lo son? Porque aquí en este caso Jesús está reconociéndose como Cristo, como el Hijo de Dios. Sí. Y cuando eso escuchaban los dirigentes judíos dijeron, eso es una blasfemia. Es decir, que en este tiempo hubo gente que empezó a renegar de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, por eso dice, y conozco tu blasfemia. Pues ya encontramos, la primera blasfemia es no reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, y basándonos en el libro de Mateo. Vale, vamos a ver otra más. ¿Cuál es la otra blasfemia? Que estos judíos, que dicen ser judíos pero no lo son, tenían. Lucas 5, 19, 21. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Este es el caso de dos amigos que traen
a otro amigo para que pueda sanar a su amigo, pues, entonces lo suben por el techo y lo empezaron a bajar. Y no se podía entrar porque era imposible por la puerta, entonces optaron de meterlo por la azotea. 20 dice. Uy, se nos quedó aquí. Al ver la fe de ellos, cuando lo bajaron, le dijo: "Hombre, tus pecados te son perdonados". Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar en su cabeza, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La segunda, ¿qué es blasfemia? Es para los judíos, en este caso los dirigentes judíos, los fariseos, escribas, era que la blasfemia era que Jesús podía perdonar pecados. Entonces, la segunda blasfemia, ¿cuál es la que nos dice la Escritura? La primera es que no se reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. La segunda es que no se reconoce que Jesús perdona pecados. Muy interesante, ¿no? Vamos a ver otra más, la tercera. Juan 10, 32, 33. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Pregunta él: ¿por cuál de ella me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tenemos la tercera. O sea que blasfemia no solo es no reconocer que Jesús es el Mesías, porque es el Hijo de Dios. Blasfemia es, ¿qué más es? Es decir que Jesús perdona pecados, ¿sí? Y blasfemia también es reconocerlo como el Dios, ¿sí? Entonces, eso es blasfemia. Cuando no reconoces a Jesús como Dios, cuando no reconoces a Jesús como el Mesías o el Hijo de Dios, cuando no reconoces que es capaz de perdonar pecados porque es Dios, pues, ¿qué estás convirtiéndote? Pues en aquel que dice que es judío y no lo es. Entonces vamos a conocer cuáles son los judíos verdaderos y los judíos falsos. Vamos a ver. Romanos 2, 28, 29. Pues porque el versículo, si tú lees el 2:9, que yo te invito a que lo leas, vamos a repetirlo. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, que ya lo hemos visto, y la blasfemia, dice, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a ver a esos judíos falsos. Romanos 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Vale, o sea, tú puedes haber nacido en Israel, tú puedes hablar en hebreo, tú puedes, ahora esta nueva moda, ¿no? De hacerse judío, habiendo nacido en Ecuador, en Perú y en cualquier parte del mundo, menos en Israel, que se han hecho estos nuevos judíos que aparecen. No dice así, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, aunque te hayas hecho la circuncisión a los 8 días, eso no te convierte en judío. Nos dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Es decir, eh, si tú solo hablas y no lo practicas, solo eres letra. Si tú dices, amo a mi prójimo, pero le tratas mal, golpeas a tu esposa, pegas a tus hijos, serás judío en letra, pero no en espíritu. Dice, no es en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, que aquel que se dice que es judío debe ser una persona cabal, apegada a la escritura. No debe tener circuncidado el prepucio, aunque es algo que no tiene nada que ver, que a veces se hace por temas clínicos. Pero el que tiene que estar circuncidado el corazón, es decir, que hay un cambio de corazón. Es en espíritu porque lee la Biblia, comparte, ora. No solo es en letra, porque no solo vive de la apariencia, sino que es un hombre íntegro. Y esta alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese es el verdadero judío, el que aceptó a Jesús y está haciendo esto. Vamos a ver, por ejemplo, entonces lo que dice Gálatas 3, 28, 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Cuando dice no hay varón ni mujer, se refiere que ya no hay diferencias, no es que ya no existe, ¿sí? Sí, porque a veces el tema de los sexos, a veces, bueno, si es varón vale más, si es mujer vale menos,
como puede pasar en la sociedad, sobre todo en las sociedades islámicas, si el hijo varón si el hijo es varón, vale más, si es hijo mujer, vale menos. En otras culturas también, si nace un hijo varón, vale más, si es una mujer, vale menos. No, no existe eso. Para Dios no hay judío ni griego, es decir, no hay judío, o sea, no hay israelita y griego, en este caso venimos a ser todos aquellos que hemos conocido, todo lo que hemos conocido después del año 31 que Jesús se fue, o sea, seríamos todos los griegos, entre comillas. No hay esclavo ni libre, o sea, todos somos, no hay distinción, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, lo que decía anteriormente, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, que si tú no has nacido en Israel, no tienes de ninguna descendencia de ninguna tribu, el hecho de tú aceptar a Jesús en tu corazón, reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él te perdona los pecados y que puede cambiar tu vida, eso te convierte en el judío. Entonces, un judío verdadero es el que acepta esto. Un judío falso es el que no acepta esto. Dice que ama a Jesús, pero no practica las cosas. Y los otros dicen que esperan al Mesías, pero el Mesías ya vino. Entonces, el verdadero cristiano, el verdadero judío, entre comillas, puede ser aquel, no puede ser, no, es aquel que acepta a Jesús y vive de acuerdo al ejemplo que él dejó. Y Jesús guardaba los mandamientos también. No encontramos ese Jesús posmodernista que le da igual las cosas. Ese Jesús no existe en la Biblia, aunque lo vendan por muchos lugares. Ahora, vamos a ver. Aquí también decía la sinagoga de Satanás. Vamos a ver un poquito, es decir, que hay lugares, hay iglesias donde hay judíos que no son judíos. Y hay lugares donde hay judíos que sí son judíos. Y eso porque nos basamos en los dos textos que dice, es judío aquel que es lo interior, el que circuncisa el corazón, el que es el espíritu, no en letra, del cual sale la alabanza que solo viene de parte de Dios. Ya hemos visto que si eres tú de Cristo, linaje de Abraham eres. Ahora, vamos a ver qué es una sinagoga. Era un edificio destinado al culto del judaísmo y lugar de estudio e interpretación de la escritura, que más o menos se asimila, se asemeja a lo que es una iglesia. ¿Ok? En Lucas 4:16 vamos a ver que Jesús también pertenecía a una sinagoga en aquel tiempo. Dice, Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, que es el día sábado, que aparecen los 10 mandamientos, ojo, ojo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, si Jesús tenía, porque era parte de la idiosincrasia de ese pueblo, guardar ese día, porque Dios lo estipuló, ahora que dicen la gente, dice, no, eso ya se cambió. La pregunta, ¿quién lo cambió? Es posible que a lo mejor estamos guardando el día que implantó un sistema que surgió que va a surgir ahora. Cuando veamos las 7 iglesias, vamos a ver de un sistema que surgió fruto de esos judíos que no son judíos, ¿vale? Entonces vemos que Jesús era alguien que pertenecía a una sinagoga. Este era el verdadero judío que es judío, ¿vale? Ahora, entonces, ¿qué encontramos para hacer una reflexión? Podemos sacar varios pensamientos. Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás, ¿sí? Entonces, aquellos que dicen que son judíos, pero no lo son la sinagoga de Satanás. Es decir, que si tú no estás viviendo de acuerdo a los principios de la Biblia, tú perteneces a la sinagoga de Satanás. Esto es lo que nos hace ver la Escritura. Ahora, ¿qué encontramos? Que esos miembros son los hijos de la desobediencia, porque no quieren obedecer lo que Dios les pone. ¿Sí? Son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. Es decir, si tú estás en contra de los mandamientos de Dios, estás en contra de las cosas que Dios nos da en su escritura, tú estás perteneciendo a la sinagoga de Satanás, igual que aquellas personas que surgieron en el tiempo de Esmirna. Porque recordemos que la obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre uno y otro, lo que nos pasa hoy en este tiempo. De alguna manera,
la parte de las cosas de Esmirna la vemos ahora, porque ya no distinguimos qué es bueno y qué es malo. Y esa falta de distinción hace que nuestras iglesias, las iglesias a las que tú ves, sean iglesias lai. Y eso, cuando se convierte en eso, tenemos no una iglesia, tenemos una sinagoga de Satanás. Eso es lo que nos está llamando a hacer un fuerte llamado de atención. Entonces, Cristo decía tener una iglesia que trabaja para separar el mal del bien. Por eso la primera parte del versículo dice, yo conozco que haces esto, 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 y por eso te persiguen, cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la elimina del corazón y de la vida. Entonces, hay una distinción. En este versículo nos muestra dos paralelos, la sinagoga de Satanás, los que no van a ser perseguidos porque se acomodan al mundo, y los otros, que por su trabajo misionero y vivir de acuerdo al Evangelio se ven perseguidos. Eso es lo que nos está mostrando, y eso es lo que sucedió en el tiempo de Esmirna, que hubo gente que empezó a ver la persecución y dijo, ay, no, 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 mejor me vuelvo donde estoy o me relajo. Entonces vamos a ver, dice así, primera de Timoteo 5:15, porque ya algunos, ya se nos acaba el tiempo, vamos a terminar esto, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, había gente que participó, que seguramente recibieron el mensaje de Pablo o el mismo mensaje de Jesús y luego se convirtieron en el tiempo, o de cualquiera de los discípulos y se empezaron a apartar. Y cuando uno se aparta, ¿en qué va? En pos de Satanás. ¿Y en qué nos convertimos? En la sinagoga de Satanás. Es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. En 2 de Corintios 11, 12, 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice, y añade, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros. Y ese versículo es aplicable a muchas cosas que vamos a poder hablar, este versículo. O sea, es aplicable a este momento porque hubo en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, se topó con eso, con falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y eso fue increciendo a medida que venía la persecución, porque es lo que vino en la época de Esmirna, una fuerte persecución de parte del Imperio Romano. Entonces, ¿qué surgió? Estos judíos que dicen ser judíos y no lo son. Marcos 8:33, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, cuando nosotros ponemos las cosas en las miras, nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de los hombres, es decir, nuestros intereses personales, nuestras casas, todo lo que tiene que ver con yo, y no pongo en mi interés en las cosas de Dios, pues Jesús tiene que hacer lo mismo. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me convertí en ese momento en la sinagoga de Satanás. Así que, mi estimado hermano, aquí hemos terminado. Yo te invito a que puedas vivir en coherencia con la Escritura, a que puedas escudriñar estos temas, a que los puedas analizar y los pongas en balanza, porque lo que te estamos presentando son versículos de la Biblia. Todo tiene un contexto, todo tiene un porqué. Te invitamos a que puedas revisar nuestra batería de videos, ver los videos anteriores. Si Dios mediante, nos veremos la semana que viene, el próximo viernes. Si te ha gustado, le das like. Te invitamos a que lo puedas compartir, que te suscribas y nos estaremos viendo en el próximo capítulo del libro de Apocalipsis, la revelación de Cristo para el mundo de hoy. Una bendición, un fuerte abrazo y bendiciones a todos. Hasta pronto.